Buenas noches, profesora y compañeros. Nuestro artículo a presentar es Nematodos anisakis en peces y mariscos, desde infecciones hasta alergias. El artículo pertenece a Aibinu Ibukun et al. Fue publicado en el 2019 en la Revista Internacional de Parasitología, Parasites and Wildlife, y los integrantes somos Cristian Polo, María Palomino y quien les habla, Álvaro Arteaga. Como introducción tenemos de que los anisakis producen severas patologías y están ampliamente distribuidos en diversos continentes. Además de esto, como representantes están anisakis simples, anisakis pegrefi y anisakis physeteris, siendo los dos primeros los que se trabajan en el artículo. La anisakiasis es una enfermedad zoonótica, quiere decir que se transmite de animal a humano por la larva de fase 3. Esto ocurre más que nada por diversos hábitos alimenticios y la globalización culinaria. En algunos países de Asia y Europa es costumbre alimentarse de peces crudos o semicrudos. Así es como ocurre la infección al ser humano. Entre los síntomas se encuentran dolor abdominal severo, náusea y vómitos, siendo los más característicos. Pero también se ha reportado casos de sensaciones alérgicas fuertes como urticaria y llegando hasta choques anafilácticos. Los peces también se infectan de anisakis, pero esto va a depender mucho de la dieta específica de la especie, su distribución geográfica y estacional. Acá podemos ver algunas imágenes de las especies mencionadas: anisakis simples, anisakis pegrefi, y una clasificación taxonómica bastante general del género Anisakis. Respecto a la biología y el ciclo de vida de anisakis, esto se inicia en la etapa de huevos, que son excretados en las heces de animales marinos hasta desarrollarse en el medio acuático, como larvas. Ahí llegan a la fase 2. Estos son ingeridos por crustáceos como el krill. Ya dentro de este organismo se desarrollan hasta llegar a la fase 3. Una vez en la fase 3 pueden llegar a ser ingeridos por peces y otros organismos como calamares, por ejemplo, y es gracias a esto o debido a esto de que llegan a infestar a los seres humanos accidentalmente, cuando estos peces o calamares o mariscos no son cocidos de una manera correcta, son ingeridos crudos. Entonces el ser humano se contamina. Continuando con el ciclo habitual de anisakis, estos peces o este krill debería ser ingerido por mamíferos marinos y así llegarían a la fase 4, en la cual llegan a su hospedero final y se repetiría todo el ciclo nuevamente. Las larvas de anisakis se suelen ubicar en distintas zonas gástricas, intestinales y ectópicas, como órganos viscerales enquistados. Respecto a la identificación molecular y la clasificación, esta se debió más que nada en un inicio a características morfológicas. Acá en un ejemplo del artículo de EISA en el 2018 se observa cómo las características morfológicas definían la clasificación de las especies, pero a veces era insuficiente y fue necesaria la identificación mediante herramientas moleculares. Es por esto que, por ejemplo, el uso de genes como el COX-2 permitía más que nada identificar hibridaciones y linajes genéticos, debido a que esta región del gen es altamente polimórfico. Además de esto, el ITS1 y el ITS2 sirvieron como marcadores genéticos. Adicionalmente a esto, si se realizaba un escaneo de mutaciones mediante PCR, permitía de que se identifiquen genética de poblaciones y análisis filogenéticos, llegando así a determinar hasta 10 especies de anisakis y 4 clados. Acá hay un ejemplo en este trabajo recuperado de Mattiusi y Nassetti en el 2008, en el cual se puede ver que también el análisis de albenzimas y la identificación mediante ADN mitocondrial eran muy usados para poder clasificar e identificar molecularmente a estos organismos. Punto número 4.
Epidemiología. El primer caso de anisakiasis fue descrito en 1876 por Leuchard. Sin embargo, la enfermedad solo se reconoció ampliamente en la década de 1960 por la pandemia de anisakiasis ocurrida en Países Bajos. Fue ahí donde se identificó a la larva como Anisakis simplex. Luego fueron registrados en otros países como Japón, América del Sur, Australia, España, Unión Europea e Italia, en el cual se identificó que esta enfermedad fue causada por el consumo de pescado crudo, presentando a Japón con los platos de sushi y sashimi, América del Sur por el consumo del ceviche, Australia sushi y sashimi, España con anchoas marinadas, Unión Europea con mariscos crudos e Italia con mariscos crudos. De todos estos países se presentan más de 20.000 casos, de los cuales el 90% de estos casos pertenecen a Japón, ya que es el país que más consume pescado crudo. Tenemos el punto 5 con anisakiasis, que podemos escribir en dos tipos, uno gástrico y luego intestinal. A nivel gástrico se forma un edema en la mucosa gástrica y luego de 12 horas tenemos malestares. En el caso del intestino, el edema se forma en la pared intestinal y luego de 5 días tenemos los síntomas o malestares como dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Pero estos síntomas son muy genéricos o se pueden malinterpretar con otras enfermedades. Por ello se han visto registros de diagnósticos erróneos de anisakiasis que fueron erróneamente diagnosticados como inflamación intestinal, obstrucción intestinal, úlcera y apendicitis aguda, alterando esto al número o al registro exacto de casos con anisakiasis. Punto número 6. Anisakis como alérgeno alimentario. En este caso se explica que los pescados que ya están contaminados, es decir, que presenten alérgenos de anisakis, tienen síntomas un poco más fuertes como urticaria, angioedema, vómitos y diarrea, dolor abdominal, dificultades al respirar, un shock anafiláctico y paro respiratorio. En los reportes de los pacientes, los pescados de los cuales se reportaron estos alérgenos de anisakis fueron el merluza europeo, anchoas y bacalao. Al analizar estos alérgenos, se encontraron que algunas proteínas que los componían eran termoestables y resistentes a la pepsina, por lo cual, aunque el pescado se cocine, se lave, previo a consumirse, igual iba a causar alguna reacción alérgica. Se comprobaron reacciones alérgicas en trabajadores de acuicultura, pescadores y cocineros solo por la inhalación de estos alérgenos. Fue por ello que Anisakis simplex fue reconocido por la OMS como el parásito con mayor número de alérgenos conocidos. Punto 7. Hospederos marinos de Anisakis. Distribución en peces hospederos. Anisakis sp llega a parasitar a los peces en el estadio L3 y presenta una distribución cosmopolita. En el continente africano llega a parasitar a una gran diversidad de especies. Entre ellos, algunos géneros son Merluccius, Trachurus y Escomber japonicus, que vendría a ser la caballa. En este continente se han encontrado dos especies de anisakis, que son Anisakis pegrefi y Anisakis simplex. Para el continente asiático también se encuentra una gran diversidad de peces a las cuales puede parasitar.
Entre los géneros más representativos son Thanus, Scomber japonicus, que vendría a ser la caballa, Trachurus y Oncorhynchus. En este caso se han determinado 3 especies de anisakis, que son Anisakis pegrefi, Anisakis simplex y Anisakis spp. Para el continente europeo, la cantidad de especies que puede parasitar también son altas. Entre los géneros más representativos son Engraulis, Merluccius galli, que es la merluza, Scomber japonicus, la caballa, y Oncorhynchus spp. En este continente se han encontrado hasta 3 especies de anisakis, que son Anisakis pegrefi, Anisakis spp y Anisakis simplex. Para el continente de América, tanto América del Norte como América del Sur, los géneros más representativos son Oncorhynchus, Merluccius galli y Trachurus mufji, el jurel. Y aquí se han encontrado 4 especies de anisakis: Anisakis spp, Anisakis simplex, Anisakis tipo 1 y Anisakis pegrefi. Distribución en hospederos invertebrados. Anisakis sp logra parasitar a diferentes invertebrados marinos como crustáceos y cefalópodos, estando en un estadio L2. Y el principal crustáceo hospedero son los zooфазиos. En México, el principal hospedero es el krill y es parasitado por Anisakis pegrefi. Para Corea, el principal hospedero invertebrado es el calamar y es infestado por Anisakis pegrefi. En España, los principales hospederos son calamares y pulpos, que son parasitados por una especie diferente, que es el Anisakis simplex. La diversidad de especies no son los únicos parámetros determinantes para la distribución de anisakis, ya que la temperatura también podría ser un factor delimitante. Anisakis simplex se caracteriza por estar presente en aguas frías y Anisakis típica por estar presente en aguas cálidas. Prevención de anisakis. La familia Anisakidae se caracteriza por ser resistente a congelación, microondas, calentamiento, salado e incluso medicamentos antihelmínticos. Por ello, se recomienda eviscerar inmediatamente a los peces capturados, ya que esto podría evitar la migración del gusano desde los intestinos hasta los músculos. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos recomienda cocinar el pescado a no menos de 63 grados Celsius y en el caso de almacenarlo, tenerlo a menos 20 grados Celsius por 168 horas o a menos 35 grados Celsius por 15 horas. Consideraciones para la salud alimentaria. Se debe realizar una correcta cocción y almacenaje de acuerdo a las temperaturas dadas. También se debe evaluar la presencia de anisakis en la carne del pescado. Y debemos recordar que las proteínas alergénicas podrían permanecer aún en la carne del pescado a pesar de la posible eliminación de gusanos intactos. Conclusión. La presencia de anisakis en una amplia variedad de mesoplancton sugiere que las rutas de transmisión son mucho más amplias de las que se conocían, y estas especies no son específicas a ningún hospedero intermediario, lo cual facilita esta distribución cosmopolita. Gracias.